¿Debemos juzgar a los demás? Es una pregunta con la que inicié, o con la que se inicia este tema y se continúa hoy. Pero bueno, este tema del juzgar a los demás es importante, pero muy importante. Y lo es porque hablamos cuando no debemos hablar. Creo que las personas como Iván tiene una discapacidad, él es sordo-mudo. Y saben una cosa, hermanos, yo estoy seguro que Iván no carga con las culpas que nosotros cargamos. Porque hablamos demasiado. Y los latinos tenemos una reputación de parlantes impresionante. Sí, hablamos mucho. Y terminamos hablando lo que no debemos. Y además lo hacemos con personas no indicadas, pero además en escenarios prohibidos. De ahí el dicho, las paredes tienen oído. Pero también callamos cuando debimos haber hablado. Y de repente escuchamos frases como: si se lo hubiera dicho, yo sí lo noté, si le hubiese advertido. De tal manera que este sí es un tema pertinente. Porque creo que después del café o de una bandeja paisa, lo siguiente en predilección es colocar a los demás en nuestra boca. Es poder colocar a los demás en nuestra boca. Hace 15 días inicié con San Mateo capítulo 7, versículo 1. Ese versículo es corto, ¿lo recuerdan? No juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y entonces hay allí un mandato expreso de no juzgar. Y les manifesté que bajo ese texto podemos identificar dos tipos de personas. Las personas que se blindan o se escudan tras ese texto y después de haber cometido sus picardías le dicen a los demás, para resultar inmunes es que nadie me juzgue, solo Dios tiene el derecho de juzgarme. Y esa es una verdad, pero tenemos que mirar todo el contexto. El otro tipo de personas es aquellas que hacen caso omiso del texto y sin entender la gravedad y la responsabilidad que nos demanda el texto, están despotricando de todo mundo, difamando, dañando a todo tipo de persona. Pues quiero decirles que la incorrecta interpretación y aplicación de este texto ha hecho que la iglesia se prive de su responsabilidad y de su imperativa tarea de exhortar, corregir, reprender y establecer la debida disciplina para la tarea o en la tarea formativa en la edificación de la iglesia.
No se concibe la construcción espiritual de una persona desde la perspectiva bíblica en el desconocimiento de la exhortación, de la corrección, de la reprensión, de la disciplina. De la disciplina. Así que les invito para que continuemos observando este tema y ojalá que cada uno de los presentes, al igual que este servidor, podamos ubicarnos al interior de este tema y asumamos la responsabilidad que compete a cada quien en ello. Mateo capítulo 7 versículo 1, la palabra juzgar se tradujo del verbo crino. ¿Lo recuerdan? Permítanme entonces hacer un ligero repaso del verbo crino, que significa hacer juicio condenatorio. Hacer juicio condenatorio. Y pues esto ya no está bien. Pero el uso de esa palabra en el contexto en que Jesús la dijo, también les aclaré hace 15 días que señalaba e increpaba el doble rasero o medida que utilizaban los fariseos para juzgar a los demás, la doble moral. ¿Sí? Tenían un estándar propio de autojuzgamiento, pero tenían también un rasero diferente o distinto, una medida distinta para juzgar la conducta de los demás. Eso era propio en la clase o en la casta fariseísta. En ese tiempo Jesucristo está develando, está colocando en evidencia una conducta reprobable de la que también se nos advierte a nosotros para no caer en ese juego de doble moralidad. Por eso a partir del versículo 3, recuerdan ustedes de ese pasaje de Mateo 7, está hablando de no ser hipócritas. La hipocresía era una de las características peculiares de o de las particularidades más notorias del fariseísmo. Sí, la hipocresía en la que podemos caer, y de hecho hemos caído tantas veces. Y entonces allí en Mateo está diciendo que antes de entrar a examinar la vida de los demás o a juzgar la vida de los demás, deberíamos considerar la nuestra, porque probablemente estamos precisando la pajita en el ojo del prójimo, en tanto que hay una severa viga en el nuestro. Esto es totalmente detestable, repudiable por parte del Señor. El asunto aquí no es de no juzgar, claramente no es de no juzgar de quien tiene la competencia moral y la autoridad espiritual para hacerlo. No es sino quien en verdad tiene la competencia moral y espiritual para hacerlo. ¿Sí? Y si nos atenemos a ese principio, que solo estarían en competencia de hacer un juicio aquellos cuya madurez espiritual, cuya responsabilidad espiritual está al tenor de las Escrituras, entonces seguramente, entendiendo esa verdad, ese principio, es probable que la mayor parte de los creyentes tuvieran que abstenerse de estar profiriendo juicio contra los demás. Profiriendo juicio contra los demás. Así que, mis amados hermanos, porque cuando hacemos lo que juzgamos y lo condenamos en los demás, sellamos nuestra propia sentencia. ¿Ah? Cuando yo juzgo en los demás lo que yo estoy haciendo, cuando yo repruebo en los demás lo que hay en mí,
Estoy sellando mi propia sentencia, porque ese juicio que yo le hago al otro se convierte en mi propio juicio. El juicio condenatorio, el crino que yo le hago al otro se constituye entonces en mi propia condenación. Claramente así lo dice la palabra del Señor y lo leímos también, y permítanme, lo repito en esta mañana, Romanos capítulo 2, versículo 3, claramente dice la palabra: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Mientes, pero detestas la mentira en los demás. Hay gente que dice: mire, si algo detesto es la mentira, pero viven mintiendo. ¿Cuántos de nosotros hemos utilizado la mentira? ¿Cuántos de nosotros hemos mentido? A ver, era necesario que yo levantara la mano primero. ¿Cuántos hemos mentido? Todos. Los que levantan y los que no levantan la mano, igual todos hemos mentido. Ahora la pregunta siguiente es: ¿a cuántos de los que estamos aquí nos gusta que nos mientan? A ver, levante la mano. ¿Hay alguien que le gusta que le mientan? No. ¿Se da cuenta? Así es que funcionamos. Así es que funcionamos. A la gente le molesta, le enfada la deshonestidad de los demás. Pero de repente, a quien le enfada la deshonestidad del otro, incurre en una conducta semejante, en una conducta muy parecida. Oh, mis hermanos, y aquí está diciendo la palabra del Señor: ¿piensas tú que escaparás cuando juzgando al otro haces lo mismo? De ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. Es por ese motivo que resultamos incompetentes para juzgar a los demás. No que no tengamos el derecho, pero ese derecho de juzgar solo está, como les dije, en aquellos cuya vida de autoridad espiritual es plenamente evidente. De lo contrario, no. Así que el punto no es no juzgar, sino cómo se hace. Porque no solo podemos hacerlo, iglesia, no solo podemos hacerlo, sino que debemos hacerlo para mantener el orden y el testimonio moral de la iglesia. Para mantener el testimonio y el orden moral de la iglesia, tenemos que juzgar algunos casos. Entonces les voy a pedir que vengan conmigo a la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios, capítulo 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Tiene por título aquí en mi Biblia: un caso de inmoralidad juzgado. Juzgado, un caso de inmoralidad juzgado. Ahora, permítanme, vamos a leer los primeros 5 versículos. Acompáñenme. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. En la iglesia a los Corintios, esta iglesia había un rumor. Se oye decir: hay algo maluco allí, que hay entre vosotros fornicación. Pablo les está exhortando con esta carta. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Una fornicación que se sale
de toda consideración. ¿Y en qué consiste esa fornicación? Ahí está. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, la madrastra. Tiene la mujer de su padre. Alguien dentro de la comunidad, de esta comunidad, estaba conviviendo con su madrastra. Y era de conocimiento público. Era de tal conocimiento que existía el rumor. La gente sabía. Y Pablo está diciendo, es muy grave. Es una fornicación que ni siquiera se comenta entre los gentiles, es decir, entre los no salvos, entre los paganos. Ni siquiera se comenta, ni siquiera se considera, porque, hermanos, bajo la legislación judía y bajo la legislación romana de aquel entonces, una conducta de esta naturaleza era sancionada severamente con la muerte. No olvidemos que en Levítico 18, versículos 7 y 8, habla de aquellos que conviven con la mujer de su padre, es decir, con su madrastra, y era considerado, era llevado a nivel de incesto. Tenía la categoría moral de incesto. Era una relación incestuosa, pervertida, destructiva. Y esa conducta de inmoralidad estaba entre los corintios. Y entonces Pablo debió haber dicho, bueno, dejemos que al tal lo juzgue Dios. No nos vamos a meter en ese terreno. No vamos a juzgar al tal. O de repente algún hermano por allí se levantaba y hubiera podido decir, no juzguemos porque eso es competencia de Dios. No nos metamos en ese terreno. Ah, sí. Entonces dejamos que la iglesia se pervierta. Entonces no contenemos a aquel que evidente, que claramente transgrede la ley moral de Dios y no intervenimos para sancionar tal acto. So pretexto de que ese no es mi campo, que no es de mi competencia juzgar a los demás, pues ciertamente la iglesia tiene que juzgar los casos de inmoralidad o de cualquier conducta de pecado que al interior de la misma se da. De otra manera sería imposible que la iglesia mantuviese, escúcheme bien, su testimonio, su brillantez ante un mundo de oscuridad. La sal que no permite que se corrompa lo que ella cubre, pero una vez se envanece ya no sirve para nada, dice la Biblia. Así que Pablo está diciendo, oiga, escucho que hay un rumor fuerte. Hay un rumor fuerte entre ustedes. Hay un fornicario y lo está haciendo con su madrastra. Esto es abominable. Es tan detestable, dice Pablo, que ni siquiera entre los gentiles se puede considerar una conducta semejante. Pero ¿saben, hermanos, qué era lo peor? ¿Qué era lo más lamentable? Lo más lamentable está en el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Ustedes tienen conocimiento de ese acto aberrante. Ustedes saben que está sucediendo al interior de ustedes un acto tan degradante como este, y ustedes están tranquilos. Ahí está el problema, pero es como si ellos dijeran, no pasa nada, ese no es mi problema. Nadie se atrevía a tocarlo y llegaron a verlo con naturalidad, porque cuando dice la Biblia que estaban envanecidos, significa que no tenían ninguna intención de reaccionar frente a esta desmedida conducta por parte de ese impío que estaba entre ellos.
y vosotros estáis envanecidos. No hay uno que se sienta comprometido, afectado, tocado, dañado. No hay alguien que se levante, no hay alguien que esté al tenor de las Escrituras, a la altura de la verdad. No hay alguien cuya vida moral sea de tal condición que pueda enfrentar al tal. No lo hay, porque estáis envanecidos. Y mira lo que dice: ¿no deberíais más bien haberos lamentado? En vez de endurecerse frente a la fornicación de este hombre allá adentro, ustedes deberían estar en un lamento. Deberían cambiar la dureza de corazón por el lamento. Deberían sentir profundo dolor, un dolor visceral, entrañable, porque la iglesia de Cristo está siendo, el cuerpo de Cristo está siendo profundamente afectado. ¿No deberíais haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo está diciendo: todo mundo está comentando, todo mundo está hablando del problema, todo mundo está murmurando el problema. Hay una atmósfera de complicidad, en tanto el conocimiento es claro de la conducta de este depravado, y hay endurecimiento. Hay endurecimiento, pero además de ese endurecimiento, hay una displicencia, una indiferencia, eso no es conmigo, eso dejémoslo allí. Y saben, hermanos, que enfrentar una conducta de pecado es supremamente difícil. Enfrentar una conducta de pecado no es cosa buena, no es agradable, porque es un momento de confrontación, porque la persona se ve atacada a sí misma. No entiende que se va contra su conducta, no contra su identidad. Pero la persona asume que es su identidad la que está siendo atacada y no su conducta en particular. Oh, mis hermanos, y Pablo dice en el versículo 3: ciertamente, escúchenme bien, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Yo ya lo juzgué. Aquí a la distancia, yo ya lo juzgué. Hermano Pablo, tan osado usted, se atrevió a juzgar a este hombre. Yo no me atrevo. ¿Ah, sí? Entonces que corrompa toda la condición espiritual de la iglesia, porque no nos atrevemos. Ahora, si usted tiene por allí algún guardadito, más le vale que no abra la boca. Como dice el dicho, si tiene rabo de paja, no se acerque a la candela. Esto es competencia de hombres y mujeres cuyas vidas están henchidas de la gracia y del poder de Dios. De otra manera no. De otra manera no, iglesia. Y Pablo está diciendo: yo en ausencia ya lo juzgué. Pero además da una instrucción, versículo 4, y dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu. Yo los voy a acompañar en esa reunión desde la distancia. En mi espíritu los voy a acompañar con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo está diciendo: desmémbrenlo, sáquenlo, apártenlo. Lo que se llamaría
denle la excomunión para que quede bajo el dominio de Satanás. Es lo que Pablo está diciendo. Para que Dios soberanamente le permita a Satanás trabajar. Ojo, hermanos, con esto. Ojo con esto. Porque me temo que hay mucha gente entregada a Satanás. Y aún pueden hacer parte entre nosotros. Pero tienen una conducta repetitiva, una insensibilidad impresionante por dar el cambio, una dureza de corazón, una resistencia al Espíritu Santo. Y déjeme les digo algo en esta mañana: cuando usted y yo tenemos una conducta inmoral o de cualquier naturaleza de pecado, en la que reincidimos una y otra vez, nuestra conciencia se endurece, se cauteriza. Y cuando la conciencia está cauterizada, ya le hemos creado resistencia al Espíritu Santo. Y cuando le hemos creado resistencia al Espíritu Santo una y otra vez, ¿sabe qué sucede? Finalmente el Espíritu Santo nos deja. Y la persona vuelve a quedar bajo el señorío y la sombra de las tinieblas, como estuvo antes de haberse convertido, si alguna vez se convirtió. Y lo trata el diablo. Y lo puede tratar con una enfermedad severa. Porque cuando no hay conciencia de una conducta de pecado, significa que no habrá cambio en la vida de esa persona. No sentirá la necesidad, no se moverá a buscar del Señor, hasta que venga un trato por parte del Señor, de alguna manera. ¿Sabe qué dice? Venga conmigo a Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 29. Mira lo que dice el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, doquimazo, sin discernir el cuerpo. Vuelvo al versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Alguien endurecido. Pero mire, ¿en qué se traduce ese juicio que come? Por lo cual hay muchos enfermos. Unos están enfermos físicamente por causa de una conciencia endurecida. Pero también otros están debilitados. ¿En qué? En su fe. Están debilitados en su comunión con Dios. Están debilitados moralmente. Son altamente vulnerables para cualquier tentación o cualquier arremetida que Satanás les haga. Y número 3, escúcheme bien, algunos otros duermen. Y dormir aquí es morir. Oh, mis hermanos queridos, hay que tener sumo cuidado con estas verdades gloriosas. Volviendo al capítulo 5 de Primera de Corintios, veamos versículo 9. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pablo está diciendo, mire, a ese fornicario sáquenlo y entréguenlo a Satanás. ¿Cómo le parece eso?
Porque es que hemos hablado tanto del amor de Dios, tanto del amor de Dios, que hemos ahogado doctrinas como la doctrina de la santidad, la hemos ahogado en el lenguaje del amor de Dios. Hermanos, la gente dice, Jesucristo fue benevolente. Mire los evangelios para que se dé cuenta cuán severo fue Jesucristo contra toda conducta pecaminosa. Mírelo en la Biblia. La palabra del Señor en ninguna parte nos da señal de transigencia de parte de Dios hacia una conducta pecaminosa. De ninguna manera. De ninguna manera. No se lo tome livianamente. Esto es decisivo para su vida. Decisivo para su vida. Entiéndalo en esta mañana. Si está aquí es para que lo reciba y se lo lleve, porque esto hará la diferencia seguramente en esta tarde, en el día de mañana y en los días venideros. Tómenselo en serio. No os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y luego agrega, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. No les estoy diciendo a ustedes no se junten con los pecadores, no, de ninguna manera. Pero aclara en el versículo 11, más bien os he escrito que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Imagínese usted, una sentencia fuerte, ¿verdad? Lo que está diciendo. Versículo 12. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a este, vuelve a lo que narró en el versículo 1 al 5. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. ¿Sabe? La palabra perverso es una palabra que indica descomposición, dañado. Este está tan dañado que si se lo dejan allí, terminará contaminando o afectando todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué debemos tener en cuenta? Ya mencioné el verbo griego krino, que traduce hacer juicio condenatorio. Ahora es importante considerar algo más. Ese verbo es el que se utiliza en Mateo capítulo 7. Pero se ha de juzgar, sí, con discernimiento. Se ha de juzgar con discernimiento. Y discernimiento aquí, a la luz de la Biblia, discernimiento no es que yo tengo un, ¿qué diríamos? Un barómetro espiritual. Y entonces estoy midiendo la espiritualidad de cada quien, ¿cierto? Y observo quién tiene la aureola y quién le están saliendo cuernos. No, de ninguna manera. Discernimiento, óigame bien, la palabra discernimiento tiene por lo menos dos raíces griegas importantísimas a considerar. La primera de ellas es dokimazo. Dokimazo, que traduce examinar, probar, describir,
auscultar, demostrar. Así que cuando yo voy a juzgar a otro, yo debo tener discernimiento. Debo examinar el caso, debo probar el caso, debo auscultar a fondo el caso y debo demostrar ese caso. La otra palabra es anacrino, y la palabra anacrino significa escudriñar, investigar. Así que cuando voy a juzgar a alguien, lo hago bajo el discernimiento. Y el discernimiento desde el significado bíblico, desde su origen, desde su lengua original, el griego, está implicándome estos dos verbos que comprenden la raíz de la palabra. De esta manera se juzga con justo juicio. A eso se refirió el Señor cuando nos habla en San Juan capítulo 7 versículo 24. Jesús está hablando de Doquimazo y de anacrino. Está diciéndonos: ustedes, mire como dice allí, no juzguéis según las apariencias. Esa es una tendencia muy natural, ¿cierto? Ese es el juicio a priori. Cuando vemos a alguien y usted ha escuchado que dice: oiga, no sé por qué, pero desde que lo vi, ¿lo conoce? No, pero no me gusta. ¿Por qué no le gusta? No sé por qué. Algo, mi propia intuición. Sí, intuyo que esa persona no es buena. Ah, sí. ¿Usted juzga por intuición? Oh, qué desgracia. Eso es muy común en esta cultura. No sé por qué lo vi y no me gustó. Desde que lo vi, algo, no sé si le ha pasado, que nos hemos hecho una impresión a priori de alguien y una vez la tratamos, nos da vergüenza con nosotros mismos. ¿Le ha pasado? Decimos: increíble. Me quedé mirándole la cicatriz sobre la ceja y dije: este tipo no es bueno. Y ahora me doy cuenta que es una machera de personaje. ¿Ah? No sé, puede ser una cicatriz, puede ser que el personaje esquiva la mirada o mira muy enigmáticamente, qué sé. Pero vamos a elaborar un juicio a priori. Es una tendencia muy natural, muy nuestra, muy carnal, muy diabólica. Así no se puede juzgar. No puede ser sino a través de doquimazo, auscultando, descubriendo, conociendo, sino a través de anacrino, escudriñando. Eso se llama discernir. Eso se llama discernir. Así que de esta manera se juzga con justo juicio. No es que la iglesia no puede juzgar. No, la iglesia tiene que juzgar, pero ha de hacerlo al tenor de la palabra, conforme a las escrituras. Claro que sí. Aquí está diciendo el Señor: no juzguéis. Y luego está diciendo: sino juzgad. Y no hay una contradicción. Él está diciendo: no juzguéis según las apariencias. Escudriñen. Usted tiene la sospecha. Bueno, no corra el riesgo. Averigüe. Investigue. Analice. Tómese las medidas suficientes. Eso no solamente para usted, sino también para la vida de sus hijos. ¿Ah? Yo no sé, tres casos que me han dado duro. Bueno,
Comentaba con mi esposa, nos da tristeza pensar cómo los jóvenes están muriendo. Lo comentábamos mi esposa y yo, bueno, están muriendo los jóvenes, no tendrían por qué morir. Saben, hermanos, la tasa de suicidio y de homicidio más alta está comprendida en una población que va entre los 17, a veces desde 15, pero desde los 17 a los 32, 35 años. Lamentable. Lamentable. Uno puede entender que después de cierta edad ya ha vivido lo suficiente y bueno. Pero todos esos casos, la mayor parte de esos casos que se dan porque no hay discernimiento. Y estamos hablando de un discernimiento que está al alcance de todos. Y claro, los casos que conocemos son casos de familias no cristianas. Pero me temo que sucede también al interior de la iglesia de las familias cristianas. Ustedes recordarán seguramente una noticia muy sonada en el Perú, donde una niña de 15 años a 15, 16 años, creo, esta niña se involucra en va a una reunión a la que no tenía por qué ir por su edad y todo lo demás, y termina violada y asesinada. Aquí en Colombia, ustedes recordarán, no sé si vieron en algún momento el caso de una niña de una familia muy bonita, una familia muy, ¿qué diríamos?, orgánicamente muy bien constituida, una familia aparentemente feliz, un padre extraordinario, una mamá extraordinaria, unos hermanitos, una familia muy linda. Una niña con mucho futuro, de 17 años, inteligente, muy capaz la niña, con buena proyección, estudiante de su primer semestre en la Universidad de La Sabana en Bogotá, estudiando, iba a hacer una ingeniería química, tengo entendido. Y esta niña termina ahorcada. Y termina ahorcada. Y la pregunta es, todo era tan bonito en casa que los padres nunca se preocuparon por captar alguna señal en la conducta de la niña. O ustedes recordarán también la noticia de una niña, de una bonita familia, tal parece, de una familia, digamos, muy normal. Una niña de 15 años, muy hermosa la niña, que se involucra con un joven de 21 años barranquillero. ¿Conocieron de pronto ese caso? ¿Lo escucharon? Y la niña se involucró a través del Face, se involucró con este muchacho. El muchacho, nadie investigó. Es decir, el caso es que el tipo termina suicidándose y se cree que él mató a la niña. Termina llevándola a un motel y bueno, ahí inclusive hay un video y todo lo demás. La mamá, le preguntan a la mamá, ¿sabía que su hija manejaba las redes? No sabía. Padres fresqueados, padres que no disciernen la conducta de sus hijos, mamás que dicen muy ilusamente, muy inocentemente, muy torpemente, no, es que yo soy amiga de la niña, mi hija es mi amiga. Me gusta una propaganda por ahí donde una niña va a colocarse un vestidito que no le corresponde a su edad y la mamá le dice, oye, yo no soy tu amiga, yo soy tu mamá. Es decir, y el mensaje es: no te vistas de esa manera, no vas a salir de esa manera, no soy tu amiga, no soy tu compinche, te equivocas. Una mamá y un papá que hace las cosas como tiene que hacerlas son muy desagradables a sus hijos.
Usted quiere ser una mala mamá para su hijo o su hija. Manténgase vigilante. Haga observaciones constantemente. Acceda por alguna razón. Hermano, si es menor de edad, háblese con un ingeniero en sistemas y dígale: yo necesito clonarle a mi hija o a mi hijo sus redes, porque necesito saber con quién se está chateando, qué tipo de amistades establece. ¿Qué es privacidad? Hermano, perdóneme, al diablo con esa privacidad. Usted toma medidas o lleva las consecuencias. Sí, hay que juzgar cada situación y hacerla con discernimiento. No hay que juzgar por apariencia. No hay que juzgar por apariencia. No llore cuando pudo haber hecho algo. Tome la medida ahora y no cuando sea de lamentar. ¿Saben, hermanos? El Señor está diciendo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juzguen con justo juicio. Juzguen con plena racionalidad. Juzguen con doquimazo, con anocrino. Juzguen como deben juzgar, no de otra manera. Esta es la forma correcta de juzgar, con discernimiento. Con discernimiento. Mis amados, quedamos aquí en este punto y me interesa seguir llevando este tema un poquito más allá. Colóquese de pie, por favor.